Hola, Nidia, muy buenos días, gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo viste, Eder, esta sesión en el Senado de la República, estas posturas a favor, en contra? ¿Qué nos podrías decir sobre este tema que es tan importante y de tanta relevancia para nuestro país? Sí, pues creo que los primeros 7 años de la Cuarta Transformación, es decir, el sexenio del presidente López Obrador y el de la presidenta Sheinbaum, nos demostraron que así como era importante reformar el Poder Judicial y democratizarlo, son otras las figuras y las estructuras que también tienen que modernizarse porque hay un montón de retos que tienen que ver con impartición de justicia que pues no existían cuando hace más de 100 años se creó la figura de amparo o de la última reforma que hubo a esta figura. Entonces, durante estos primeros 7 años de la Cuarta Transformación, algo que quedó claro es que la oligarquía, es decir, los dueños del dinero en México, siempre han abusado de esta figura tan importante que es el amparo y han abusado de ella para, por ejemplo, no pagar sus impuestos, como es el escandaloso caso de Ricardo Salinas Pliego, que ya todas las autoridades del Estado mexicano le han dicho que tiene que pagar y él solamente lo elude a través de la figura del amparo. Pero también, pues por toda la cantidad de pillos que han sido liberados a través de la figura de amparo, gente pues que se dedica a la delincuencia organizada y que cada sábado de manera incomprensible el Poder Judicial liberaba a través de esta figura. Entonces, era necesario que ahora que ya tenemos un nuevo y democrático, pero sobre todo legítimo Poder Judicial, pues también se puedan ir modificando estas estructuras, estas figuras, como la figura legal del amparo, Ujú, para poder avanzar en la impartición de justicia en ujú. el Estado de Derecho. Obviamente, pues los corruptos del PRIAN se oponían, ¿no? Del MACPEAN, porque también MC se opuso. Nada más una aclaración, ayer se aprobó en el Pleno del Senado, ya no fue solo en comisiones. Ayer Ah, eso a es bien medianoche importante. Gracias por esta estaban, precisión. estaban sí, Mm, estaban votándolo ayer en la noche en el Senado y ahora ya pasó a Cámara de ujú, Diputados. Entonces, por eso es muy importante que esta figura se pudiera reformar y se hiciera en los términos en los que lo planteó la presidenta Sheinbaum, porque por ejemplo en la última reforma que se llevó a cabo del tema del amparo, en la última reforma de la ley del amparo, no se conocía, por ejemplo, la figura de huachicol. En México empezamos a hablar de huachicol hasta que llegó AMLO a declarar la guerra y a reducir el huachicol de combustibles, el robo de combustibles, en más del 90%. Y quiero decir eso porque pareciera que a la oposición se le olvida que fue él el que inició esta lucha. Ahora quieren responsabilizarlo y quieren, en esta guerra de narrativas, ellos quieren hacer como que AMLO es el mayor beneficiario ujú. de la figura del delito de huachicol, pero en realidad él fue el que inició esta lucha. Gracias a él sabemos que existe este término. Y bueno, ahora que sabemos los alcances que pueden tener el huachicol fiscal, el huachicol de combustible, etcétera, pues es importante que también esté considerado esta forma de delinquir en los candados para evitar que el amparo sea una manera de resguardar pillos y más bien para que sea una figura ágil, que además ahora ya se va a digitalizar todo el proceso de la solicitud y resolución de los amparos y que sea accesible para el pueblo, porque ese es el otro. Ayer la oposición decía es que al pueblo se le quita una de las pocas herramientas que tiene para defenderse del Estado, y pues eso es falso. Quienes usaban la figura del amparo hasta ahora eran, insisto, los dueños del dinero a través de sus ONG, a través de sus abogados. No era una figura accesible para el pueblo. Ahora la presidenta Sheinbaum con esta iniciativa pues está buscando que sí sea algo más asequible para todo el pueblo de México, pero que se utilice de manera adecuada
para defenderse las personas y no para defender a los oligarcas, a los dueños del dinero. Oye, Eder, a ver, nos estás dando información muy interesante. Yo te preguntaría de manera más concreta, ¿qué cambios para ti o qué cambio para ti sería el más importante, el más trascendental que se propone pues en esta reforma de ley de amparo, por un lado, y por otro lado, cuáles serían los sectores más impactados, ¿no? Tanto en el ámbito social, económico, civil, político. Los más impactados es la burbuja de los más ricos del país, que ellos eran los que más se beneficiaban, Ujú. sobre todo para eludir el pago de impuestos y Ok, para eludir eso. la justicia. O sea, ante cualquier problema de justicia que tenían, lo que, como decían los machuchones, de inmediato lo que hacían era recurrir a la figura de amparo. Ni siquiera, ahora una de los cambios que hubo es que ahora sí tienen que recurrir a todo el proceso jurídico. En cualquier caso, si están imputados por elusión de impuestos, tienen que recurrir a todo el proceso legal y ya hasta que después de todo el proceso legal sienten que se cometió una arbitrariedad, una injusticia, pues ahora sí pueden recurrir al amparo. Antes, no, y antes digo todavía hasta ahora porque falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, podían de inmediato solicitar un amparo en cuanto recibían la orden de un juez. Entonces se brincaban todos los procedimientos legales. Y a mí que la reforma más importante, independientemente de que considero muy importante la modernización y digitalización de todo el procedimiento, pero lo que me parece más importante es que ya no se permita para temas fiscales. La progresía buena ondita, medio opositora a la 4T o que a veces son aliados críticos, según ellos, de la 4T, han insistido mucho con que se tiene que llevar a cabo una reforma fiscal para cobrarle más a los ricos. Tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum lo que han dicho es que antes de llegar a una nueva reforma fiscal hay que ir depurando todos los procedimientos a través de los cuales los ultrarricos evitan pagar impuestos. Y esto que se está haciendo es parte de ese proceso. Lo que me llama la atención es que toda esa progresía que siempre está exigiendo que se avance con la reforma fiscal, ahora están parados de pestañas porque se hizo esta reforma a la ley de amparo. Eso es, insisto, yo creo que es mucho Bien, más importante esta reforma que una posible reforma fiscal por ahora, hasta el momento, porque a través del amparo, muchos, no solamente Ricardo Salinas Pliego, eran muchos los ultrarricos que evitaban el pago de impuestos y ahí pues es una gran fuga que se está yendo para el Estado mexicano. Me parece que esa es la parte más importante de esta bien. nueva reforma y pues ahora sí a los ultramillonarios que no les gusta pagar impuestos, Van a que Dios tener los que. ampare porque el Estado ya no. Ya no les van a dar amparo, pues no se van a poder amparar para temas fiscales. Oye, Aider, ahorita mencionabas también algo muy importante, cómo hacer accesible el amparo, esta figura, este mecanismo para personas que realmente lo necesitan y para personas que, porque evidentemente cuesta y no todas las personas tienen esa oportunidad o facilidad, sobre todo cuando realmente sí se necesita. ¿Qué mecanismos se van a establecer para garantizar que esas personas que realmente sí lo necesitan puedan acceder a él? Y tiene que ser Ujú, más asequible. ujú. Ahorita de entrada el hecho de que ya no sea todo de manera física y presencial, sino que ya se va a permitir hacerlo, hacer las solicitudes por la vía virtual, va a ayudar muchísimo para el procedimiento y pues tendremos que ver cómo se dan ya la reforma final, lo que aprueben en la Cámara de Diputados, para tratar de acercar un poco más, hacer más asequible todo el proceso judicial, Ujú. jurídico, tiene que ser mucho más sencillo, no solamente en términos económicos, sino de comprensión para todo el pueblo, porque a veces es súper complejo que en general quienes no estamos en el área del derecho podamos comprender muchas de estas figuras. Entonces, el, la el objetivo enunciado en esta reforma es ese que planteó la presidenta, que toda
toda la gente que así lo requiera pueda recurrir a esta figura. Me parece que la digitalización será fundamental para lograr este resultado. Ujú, muy bien, vamos a estar muy pendientes. Sí, ese también es un reto, ¿no? Hacer más accesible la justicia, no solamente en Claro, términos de las decisiones que se toman, sino de que podamos comprender por qué y cómo se dan esas decisiones y por supuesto cómo impactan, ¿no? En nosotros, sí. en la población en general. Eder, muchas Y gracias, un falta, gusto. pues, perdón que te interrumpa, Lidia, falta, junto con esta reforma a la ley de Sí. amparo, también la reforma a los ministerios públicos y a las fiscalías. E incluso falta también la reforma para ver qué se va a hacer con con los, ay, se me fue su nombre, las notarías públicas que han sido caja chica de los gobernadores. Ahí hay un problema serio que tiene que ver también con el acceso a justicia. Y ya solo para terminar, quiero resaltar que si se llevan a cabo estas reformas ahora mismo es porque ya tenemos un nuevo poder judicial que no nos va a tirar las reformas con cualquier pretexto, ¿no? Con el poder judicial corrupto de Norma Piña, si estaba mal puesta una coma, para ellos ya era inconstitucional la iniciativa y la tiraban. Ujú. Ahora, por suerte, ya tenemos un poder judicial popular, democrático, y creo que eso también era importante, era un paso previo a llevar a cabo todas estas reformas que se están llevando a cabo. Mira, y tocas un tema muy importante. En algún momento aquí varios especialistas, abogados, hablaban sobre que también junto con esta reforma debería también darse otra que impacte pues en los ministerios públicos y en las fiscalías. Pero ya sería otro tema, Eder, el tiempo sin Sí. duda pues no alcanza. Por lo pronto pues agradecerte muchísimo esta oportunidad de platicar contigo. Un fuerte abrazo, Lidia, fuerte abrazo a tu auditorio. Gracias. Sí, sin duda alguna en otro momento hablaremos sobre esto, también sobre los cambios pues que deben de darse también tanto en las fiscalías como en los ministerios.